El viernes pasado se hizo historia en Cuba. La última vez que un canciller, un secretario de Estado estadounidense visitó a esa isla fue en el año 1945. Hace 70 años que no había una visita estadounidense de un canciller a esa isla. John Kerry lo hizo. Abrió formalmente la embajada estadounidense en Cuba, pero no sin mucha controversia. Antes de su visita hablé con el secretario Kerry en el Departamento de Estado. Esta es nuestra conversación. Secretario Kerry, gracias. Organismos de derechos humanos reportan un incremento en las detenciones y palizas contra activistas en Cuba desde el pasado mes de diciembre, cuando se anunció el restablecimiento de relaciones. ¿Cuál es el mensaje de Estados Unidos al pueblo cubano con la apertura de la embajada? El mensaje es, en primer lugar, que queremos que el que nosotros tengamos relaciones diplomáticas directas con el gobierno cubano, nuestra presencia ya, el poder interactuar con el pueblo de Cuba, de hecho va a ayudar al pueblo de Cuba, va a alumbrar lo que está ocurriendo, nos va a ayudar a nosotros a poder hablar de manera internacional con autoridad sobre la situación. En segundo lugar, nos ayuda a nosotros poder participar en relaciones diplomáticas directas con cualquier gobierno, especialmente con el gobierno de Cuba, porque tenemos que solucionar juntos muchas cosas que oscilan entre asuntos policíacos, seguridad, educación, salud, telecomunicaciones, muchas cosas. Este año Cuba fue sacada de la lista de países exportadores de terrorismo. También fue sacada de la lista de peores países involucrados en la trata humana, a pesar de objeciones por sus expertos sobre el tema en el Departamento de Estado. Ellos querían mantenerla en esa lista. Ahora hay reportes de que disidentes cubanos no serán invitados a la ceremonia en la embajada en Cuba. ¿Hay algo que Estados Unidos no esté dispuesto a hacer con tal de tener relaciones con el gobierno cubano? Existen millares de cosas que no estamos dispuestos a hacer. Y ninguna de esas cosas que acabas de mencionar, de hecho, reflejan nuestra decisión de abrir relaciones diplomáticas con el gobierno de Cuba. Permíteme repasarlas. El tráfico de seres humanos, esa decisión se tomó en base a los méritos de lo que ha hecho Cuba y lo que ha participado con respecto a esfuerzos contra este tráfico. Todas las decisiones están basadas en el historial. Yo tomo la decisión final. Yo no tuve discusión alguna fuera de este edificio con la Casa Blanca o ninguna otra entidad sobre si esto debía ocurrir o no. Cero. Esto se hizo en base a nuestro juicio sobre el tráfico y el progreso que podemos lograr en esto. Con respecto a la pregunta de disidentes, yo me voy a reunir con los disidentes. Tendrán la oportunidad en el transcurso de... A puerta cerrada, en privado. Estarán invitados a nuestra misión. Va a haber una sección cruzada amplia de la sociedad cubana invitada a ese evento en la misión. A lo que no están invitados es a izar la bandera en la embajada en sí, porque eso es un momento de gobierno a gobierno con espacio muy limitado, te quiero decir, y por eso tenemos la recepción más tarde, ese mismo día, donde podemos tener una sección cruzada de la sociedad civil, incluyendo algunos disidentes. Te puedo asegurar que los Estados Unidos, en este esfuerzo, después de haber visto cero progreso en 54 años, una de las cosas que negociamos es el que nuestros diplomáticos puedan reunirse con el pueblo de Cuba, sin restricción alguna. Y yo creo que el pueblo de Cuba se beneficia por esa presencia y el poder hacer esto. El hecho de que los disidentes no sean invitados, esto no es un cambio en la política norteamericana en cuanto a cómo se trata a los disidentes. No es un cambio en política. No, así no es. No. Y te acabo de decir que yo sí me voy a reunir con ellos. Eso es muy importante. Pero hay diferentes eventos, diferentes momentos en el transcurso del día. Y nadie está invitado a todos. Así que así es como funciona esto. Secretario, hablemos de Irán, el acuerdo con ese país. El senador Schumer dice que si Estados Unidos se retira de ese acuerdo, las sanciones unilaterales de Estados Unidos serían presión significativa con Irán, que se podría tener un nuevo o mejor acuerdo. ¿Qué le diría a las personas que piensan que el acuerdo simplemente no es lo suficientemente bueno para que ellos lo puedan apoyar? Bueno, esto es absolutamente... Mira, yo respeto mucho al señor Schumer, es un gran amigo, pero estoy en desacuerdo con él con respecto a su opinión acerca de esto.
No se puede negociar con 5 otros países principales, Rusia, China, Alemania, Francia y Gran Bretaña, y todos negociaron, sentamos en la mesa con ustedes durante muchos años, en los últimos años. Llegaron a un acuerdo, anunciamos el acuerdo y entonces ahora nos volteamos, vamos a casa. Su Congreso dice, no hay acuerdo, y volvamos ahora y le decimos, vamos a ponerte sanciones si no haces lo que te decimos. Esa sería la acción de probar que no pueden confiar en nosotros. Perderemos todo el apalancamiento que tendremos en todo el mundo. Ahí es donde terminamos nosotros con una guerra en potencia. Y es algo real, porque se están enriqueciendo ellos. Y si ya hay suficiente material fisil para 10, 12 bombas, que es lo que tienen ahora, saben cómo hacerlo, todo tipo de personas te van a decir, tienes que detenerlo ahora, tienes que detenerlos ahora, y no va a ser a través de la negociación porque no lo van a hacer ellos. Así que el mundo se convertirá en algo mucho más peligroso, una mayor amenaza a Israel y a la región, y yo no creo que eso es, de hecho, algo que se pueda lograr. Poniendo a un lado el tema político en Estados Unidos, ¿piensa que comentarios de Donald Trump, que ha repetido que el gobierno mexicano está mandando personas indeseadas a Estados Unidos y que el gobierno mexicano es mucho más inteligente, es mucho mejor negociador que el gobierno estadounidense? ¿Cree que ese tipo de declaración podría afectar las relaciones entre Estados Unidos y México? Bueno, permítame decir esto. Una de las virtudes maravillosas de ser secretario de Estado y haber sido senador estadounidense es que yo no estoy involucrado en este tipo de políticas, yo no tengo comentario alguno que ofrecer sobre la contienda presidencial. Tenemos una relación muy fuerte con México, yo he trabajado de manera muy eficaz y frecuentemente con mi contraparte en México, continuaremos cooperando y trabajar sí, pero mano a poniendo a mano. un lado el tema político en Estados Unidos, ¿piensa que podría afectar las relaciones De entre nuevo, ambos te digo, países? no voy a comentar indirectamente. Pero vamos, le pregunto, ¿este tipo de comentario ayuda o afecta cuando usted habla con su homólogo mexicano? Pregúntale a los mexicanos qué piensan ellos al respecto y creo que te dirán. Mi opinión es que lo que tenemos que hacer es tener reformas sobre inmigración en este país. Se necesita, de veras, se necesita. Ya hace tiempo que la debimos haber tenido. Eso sería un paso muy importante y ayudaría a arreglar muchas cosas. Gracias a ti, te lo agradezco. Gracias. Bueno, y precisamente Iván Taylor está todavía en La Habana, Cuba, 48 horas después de esta visita histórica de John Kerry a la isla. Adelante, Iván. Muchísimas gracias, José. Un gusto saludarte también a ti y a ustedes, amigos televidentes. Bueno, y en el marco de lo histórico de esta ceremonia que se llevó a cabo aquí de izar la bandera de los Estados Unidos en la isla después de 54 años, notamos también otras cosas, como por ejemplo el hecho de que el secretario de Estado John Kerry durante su comparecencia reconoció la importancia del aporte de los cubanoamericanos para que estas negociaciones finalmente se llevaran a cabo. Esto fue determinante porque inclusive fue mencionado en la televisión cubana. El gobierno aquí interrumpió su televisión habitual para llevarle a los hogares de los cubanos este evento donde se veía el izamiento de la bandera estadounidense en territorio cubano. En el plano personal, lo que nosotros vimos aquí en nuestra estadía en la isla fue como también los cubanos parecían más que dispuestos a cambiar la actitud a un país en el que muchos dicen que han sido acostumbrados a verlo como el enemigo del norte, la nación que en realidad no los ha visto bien y que ahora pues parecen estar más que dispuestos a cambiar esa percepción. Ahí lo tienen, es todo por mi parte, José, regreso contigo.